Bueno, pues buenos días a todos, hermanos, el Señor les bendiga. Bueno, que podemos estar en esta preciosa mañana de domingo, ¿verdad? En el discipulado. Gracias a Dios por los que hemos llegado y confiamos que nos van a ir añadiendo otros conforme vayamos pasando el estudio de esta mañana. Vamos a orar antes de iniciar pues esta serie que llevamos ya del Antiguo Testamento. Ya avanzamos desde Génesis, ya estamos en Salmos, ya llegamos al libro de los Salmos. Entonces, pues vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias te damos, Padre, porque podemos estar aquí en tu casa, Señor, en el lugar de tu presencia. Tú estás con nosotros, Señor, nos has dado tu Santo Espíritu, pero también dices, Señor, que tú eres el que nos ha extendido tus cuerdas de amor y nos has traído a ti mismo, Señor. La palabra también dice, Señor, que seremos conducidos a tu casa y seremos llenos aquí en este lugar, Señor. Gracias, Padre, porque tú tienes pan de vida para nosotros, tienes palabra que es viva, que es eficaz. En esta mañana estamos aquí conscientes de nuestra necesidad de ti, Señor. Estamos conscientes de que tú nos has llamado a crecer, no solamente en el conocimiento de tu palabra. Necesitamos conocer tu palabra. También nos has llamado a crecer en la gracia, en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Para eso estamos aquí. Señor, tu palabra tiene el poder para edificar, tiene el poder, Señor, para levantarnos, tiene el poder para aconsejarnos, tiene el poder de dar vida, Señor. Así que en esta mañana confiamos en lo que hace tu palabra. En esta mañana, más que un maestro terrenal que puede impartir esta lección, Señor, hay un maestro divino que es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que ilumina la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo que nos va a enseñar, como dijo Cristo, nos va a llevar a toda la verdad. Haz tu obra, hermoso Espíritu Santo de Dios, en medio nuestro. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, pues estamos ya en la clase número 12. Si quieres abrir tu manual, ahí busquen tu manual, estamos en la clase número 12. Dame la primera diapositiva, por favor. Ok, clase número 12, libro de los Salmos. Está basada en el libro de los Salmos y el título es Las alabanzas al Rey de Dios. Ese es el título que tenemos en esta mañana. Y el libro de los Salmos es conocido a menudo por el himnario o el salterio. Muchas iglesias se basan su tiempo de alabanza, su tiempo de adoración al Señor basada en el libro de los Salmos. También se conoce entonces como el salterio. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos encontrado en los Salmos una fuente, ¿verdad?, de confianza, una fuente de consuelo. Los salmos siempre de alguna manera nos ayudan a nosotros, en los que hemos podido tener un tiempo devocional, ¿verdad? Por lo regular escogemos el libro de los Salmos, porque está lleno de palabras de consuelo, está lleno también de muchas cosas que enfrentaron hombres de Dios, como tristeza, abandono, temor, muchas de estas emociones que enfrentamos nosotros. Hay hombres en estos salmos que enfrentaron todo esto. Y voy a leer una cita que tiene aquí mi manual, que Calvino dice de la siguiente manera acerca del libro de los Salmos. Dice: asombroso a definir este libro como una
anatomía de todas las partes del alma, porque no hay sentimiento en el ser humano que no esté ahí representado como en un espejo. Diría que el Espíritu Santo colocó allí a lo vivo todos los dolores, todas las tristezas, todos los temores, todas las dudas, todas las esperanzas, todas las preocupaciones, todas las perplejidades, hasta las emociones más confusas que agitan habitualmente al espíritu humano. Por eso es algo especial el libro de los Salmos, porque nos muestran como la anatomía interior de una persona que sufre calamidades, que sufre pruebas como humano. Entonces, vamos a entrar al libro de los Salmos. Veremos 6 puntos. Voy a tratar de ser de hacerlo de una manera rápida porque está un poquito larga la lección. Espero terminarla. Y nos vamos a ir directamente al punto número 1. Y después de esta introducción que leí de Calvino, la pregunta para nosotros sería la siguiente: ¿cómo nos hablan los salmos? ¿Cómo nos hablan los salmos? Esa sería una pregunta de inicio, ¿verdad? Y el primer punto para responder esa pregunta es, con otra pregunta más, ¿cómo o qué son los salmos? ¿Qué son los salmos? Ahí está la respuesta en la diapositiva. ¿Qué son los salmos? El libro de los salmos es una colección de 150 poemas musicales y oraciones con diferentes autores humanos y caracterizado por diferentes formas literarias. Eso es prácticamente los salmos. Son 150 cánticos, entre los cuales hay poesía, oraciones, ¿verdad? Esos son los salmos. Y ellos están escritos, todos ellos están escritos en hebreo. El libro del Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento están escritos en hebreo. Entonces, estos libros, estos salmos están escritos en hebreo. Y algunas de las palabras que aparecen ahí en los salmos, que para nosotros a lo mejor son desconocidas o no son muy familiares, es que cuando tú estás leyendo un salmo, de repente te encuentras con la palabra Selah. ¿Cuántos se han encontrado con esa palabra en el libro de los salmos? ¿Alguna vez te has preguntado qué significa eso? ¿Alguien sabe qué significa esa palabra? Bueno, esta palabra Selah aparece 71 veces en el libro de los Salmos. Entonces, si aparece 71 veces, quiere decir que es importante, ¿verdad? Y puede haber dos causas por las cuales aparece ahí esta palabra Selah. Muchos dicen que esta palabra Selah se refiere a un término musical. Ya ves que estos son cánticos escritos en oración, son cánticos escritos en oración, y esa palabra Selah es como un término musical para los que están dirigiendo estos cantos. Provee de alguna manera dirección para el que está dirigiendo el salmo, que es un cántico. Y también su significado literal significa detente y reflexiona. Es decir, que cuando lees un salmo y aparece al final la palabra Selah, la Biblia te está diciendo detente y reflexiona en lo que has leído. Eso significa la palabra Selah. Muchos de ellos también tienen al inicio del salmo, en el versículo 1, tienen como frases introductorias, tienen ahí títulos, ¿verdad? Yo estoy seguro que también los has leído. Cuando lees un salmo, al principio hay como un título que dice al músico principal, ¿verdad? De Asaf, salmo de David, al músico principal de los hijos de Coré. Entonces, de alguna manera, esas frases introductorias te ayudan a entender quién es el autor, por qué lo escribió. Entonces,
es bueno leer también esos títulos. Ok, muchos de ellos también entonces se compusieron, muchos de ellos, ahí dice, algunos de ellos se escribieron en ocasiones especiales, como la coronación del rey David. El Salmo 2, ¿verdad?, habla de la coronación de un rey. Vamos a ir al Salmo 2, busca el Salmo 2 y leemos nada más un par de versículos. Dice: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Dicen algunos estudiosos que este salmo se leía cuando cambiaba un nuevo rey en la nación de Israel. Cuando se coronaba y surgía un nuevo rey, se citaba este salmo. Entonces muchos de ellos se usaron para ocasiones especiales, como la coronación del rey David y demás reyes. Y si lees más este Salmo 2, te va a llevar a que está hablando acerca de un rey eterno que gobernará para siempre. Es un salmo mesiánico con referencia a Jesucristo. Y también algunos de ellos fueron vinculados con acontecimientos históricos de las vivencias del rey David. Yo estoy seguro que muchos de nosotros tenemos conocimiento de algunos salmos específicos acerca de la vida y los hechos del rey David, como el que acabamos de leer, el Salmo 2. Y por ejemplo, el Salmo 3. El Salmo 3 trata acerca de que el rey David da gracias a Dios por la liberación de sus enemigos, y no solamente por la liberación de sus enemigos, sino también por la liberación de la persecución que Dios le libró cuando su hijo se levantó en rebelión. Su hijo Absalón se levantó y quiso usurpar el reino de su padre David. El Salmo 3 ilustra eso, vivencias de la vida del rey David. Y el Salmo 18 también habla de eso. Ahí están todas las citas por si tú las quieres apuntar. El Salmo 18 también habla de que David expresó también un cántico de agradecimiento a Dios por la liberación también en la batalla contra sus enemigos, y también por la liberación de la mano del rey Saúl, que también quiso darle muerte y lo persiguió al rey David. Y el Salmo 51, yo creo que todos lo conocemos, ¿no? El Salmo 51, ¿alguien dice de qué se trata el Salmo 51? Haga la manita así y diga. ¿De qué se trata el Salmo 51? Es una oración de arrepentimiento, de confesión. Sí, es un salmo de arrepentimiento y confesión, una súplica del rey David por perdón por haber cometido el pecado de adulterio con Betsabé. Entonces, también tienen ese trasfondo los salmos, muchas vivencias del rey David. Y también acá hay una frase: los salmos son poesía hebrea. Los salmos son poesía hebrea que usa el paralelismo para reforzar, contrastar o desarrollar una idea. La poesía hebrea es muy diferente a la poesía contemporánea que nosotros conocemos. La poesía contemporánea que nosotros conocemos maneja mucho la rima, ¿verdad? ¿Alguien sabe alguna poesía acá que la quiera recitar? Cuando ibas a la primaria, ¿no? Madre querida, madre adorada. Entonces, la poesía que conocemos contemporánea maneja mucho lo que es la rima. Yo traigo una poesía aquí que es una canción, la canción de la hormiga. ¿La quieren escuchar? ¿Sí? Ok, fíjate cómo va a manejar la rima. Dice: canción de la hormiga. Con lo frágil que soy,
tierna y pequeña, de a poco llevaré toda esta leña. El invierno será ventoso y frío, por eso vengo y voy por piedra y río. Cuando empiece a llover, tendré todo hecho y cantaré feliz bajo el helecho. Hay rima, ¿no? Normalmente ese es el tipo de poesía que nosotros conocemos. Sin embargo, la poesía hebrea, que es una forma literaria en la que están escritos los salmos, maneja lo que es el paralelismo para reforzar, contrastar o desarrollar una idea. Por ejemplo, vamos a estos dos ejemplos. Salmo 103:10, ¿lo lees por favor, Brenda? Salmo 103:10 y Ricardo, Salmo 63:8. Para que veamos un ejemplo nada más de eso. ¿Ya? No nos ha tratado según nuestros pecados, sino nos ha pagado conforme a nuestras necesidades. Ok, este es un ejemplo de poesía de reforzamiento de una idea. No nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Ahí está reforzando una idea. Esa es poesía para reforzar una idea de lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. Ricardo, el otro, por favor. Dice, a ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Ok, a ti mi alma apegada está, en nuestra traducción. Tu diestra me ha sostenido. Este es un ejemplo de contraste. Está mi alma apegada a ti. Parece que al principio la idea que comunica este versículo es que el salmista desea la presencia de Dios o quiere estar siempre en la presencia de Dios. Sin embargo, el contraste en el inciso B de este versículo dice, tu diestra me ha sostenido. Entonces ahí está reforzando la idea de que el salmista desea y quiere estar en la presencia de Dios. Refuerza la idea, esta forma de poesía es opuesta. Es más bien dice que Dios lo tiene sostenido. No que Él esté ahí queriendo desearlo, sino que Dios es el que lo tiene sostenido. Ok, después de haber visto dos ejemplos, nos vamos al punto 2, ¿verdad? Porque está un poquito larga esta lección. Vamos a ir rápido. ¿Quién escribió los salmos y cuándo? ¿Quién escribió los salmos y cuándo? Los salmos fueron escritos por diferentes autores durante un largo periodo de tiempo. Estos son los ejemplos que aparecen en el manual. Por ejemplo, Moisés escribió el Salmo 90 en el siglo XIV antes de Cristo. 1400 años antes de Cristo, Moisés escribió el Salmo 90. Ese salmo hermoso que dice, tú nos has sido refugio de generación en generación. Tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad. Tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, vuelvan a mí, hijos de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer, que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Este es un precioso salmo, inspirado por Dios, usando a Moisés, donde Moisés hace una profunda reflexión. Él está haciendo una reflexión profunda de la bondad eterna de Dios. Tú nos has sido refugio para nosotros de generación en generación. Y ese versículo que dice, porque 1000 años a tus ojos, ¿para cuántos días son para Dios? 1000 años. ¿Es como qué? Como un día. Y más abajo, si sigues leyendo ese salmo, dice que lo transitorio que es la vida del hombre, que dice que 70 años vive el hombre, y en los más robustos, 80. Entonces, Moisés está también haciendo una reflexión de lo transitorio que es la vida humana y la misericordia de Dios en sus obras.
Es un salmo muy hermoso. 1400 años antes de Cristo. Esdras escribió el Salmo 119. Es lo que dicen los estudiosos. Salmos 119 lo escribió Esdras después del exilio, cerca de 1000 años después de Moisés. ¡Wow! Eso más o menos nos da un tiempo, ¿verdad?, en el que fueron escritos estos salmos. 1000 años. 1000 años para escribir 150 salmos con diferentes autores. Y el Salmo 119 lo conocemos como el salmo que es el más largo de toda la Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos versículos tiene ese salmo? ¿Alguien sabe? 167. Algo así. Muchos versículos tiene ese salmo. Y pues no es casualidad que Esdras lo haya escrito, porque la Biblia dice que Esdras era un hombre, ¿verdad?, que decidió o dispuso su corazón en entender y escudriñar la palabra de Dios. Él escribe. Y lo interesante de este Salmo 119 es que él está haciendo una reflexión de la ley de Dios. El salmista Esdras está haciendo una reflexión de la ley de Dios, y él ve toda su vida lo ve a través del Salmo 119. En él medita, reflexiona y pide a Dios el entendimiento y la sabiduría para obedecer su ley. Y también entendemos que los hijos de Coré y Asaf también escribieron salmos. ¿Alguien sabe quiénes son estos personajes, los hijos de Coré y Asaf? Son muy mencionados en los salmos, ¿no? ¿Alguien sabe? Yo no lo sabía muy bien, hermanos. Yo sí recuerdo de ese incidente en Coré, bajo el liderazgo de Moisés, cuando estaban por el desierto, que dice que este hombre Coré incitó una rebelión de más de 100 líderes en contra de Moisés. Nosotros conocemos que el libro de Éxodo dice que ahí Dios, ¿verdad?, trajo juicio contra esos que estaban criticando a Moisés, se los tragó la tierra. Bueno, pues los hijos de Coré, de alguna manera ellos se salvaron, se libraron. Y Dios los recibió y los levantó como adoradores, como líderes de adoración en la casa de Dios. Ellos son los hijos de Coré. Entonces ellos eran muy capacitados, muy dotados, eran cantores, eran músicos muy célebres, sabían tocar este instrumento, la citar. ¿Sí dice citar? Citar, que es un instrumento de cuerdas, ¿no? Ellos lo sabían tocar con ambas manos, y ellos estaban al frente en el ministerio. Eran levitas, los hijos de Asaf también, ¿verdad? Los hijos de Asaf, Asaf era un músico principal en los tiempos del rey David. Los hijos de Coré y Asaf eran músicos en el tiempo del rey David. Eran levitas, eran adoradores. Esos sí eran levitas, porque ahora encontramos muchos que postean, ¿no?, que los levitas de hoy levitan a todo, ¿no?, la oración, el ayuno, pero esos sí eran levitas, ¿no? Es nada más un chascarrillo pequeño. Ok, entonces Salomón escribió el Salmo 72, donde en ese salmo, si tú logras leerlo, esa es una oración del rey Salomón, donde está exaltando a ese rey que va a gobernar de manera universal, donde él expresa ahí cómo es ungido un rey y cómo es coronado un rey que le va a servir al Dios de pactos. Y increíble, el rey David escribió 73 salmos. Sorprendente, ¿verdad? 73 salmos. Muchos de ellos
con vivencias. No es algo que a él se le ocurrió escribir, ¿no? Algo bonito, ¿verdad? Que dijo, voy a escribir esto. No, fueron sucesos de su vida antes de ser rey, durante su reino, que Dios utilizó para hablar a través de los años hasta hablarnos a nosotros. Ok, pasamos entonces a la punto 3. ¿Cómo se estructuran los salmos? ¿Cómo están divididos los salmos? Y ahí yo puse, hermanos, las divisiones, ¿no? El libro 1 está dividido en 5 libros, los salmos, 150 salmos están divididos en 5 libros. El primer libro incluye del Salmo 1 al Salmo 41. Dice, esta sección fue recopilada o ensamblada alrededor de la vida del rey David, como ya dijimos. El segundo libro incluye desde los Salmos 42 al 72, y estos salmos tratan acerca de personas que enfrentaron la angustia y las dificultades y son una grande fuente de consuelo. Por eso lo que dijimos al principio, ¿no? Que el libro de los Salmos ha sido como una fuente de consuelo para enfrentar las vicisitudes de la vida, ¿verdad? Es una fuente de consuelo. El libro 3 es desde los Salmos 73 al 89. Algunos de estos salmos fueron escritos durante el exilio a Babilonia. ¿Verdad? No sé cuántos hayan leído salmos durante el exilio, donde dice que los israelitas al lugar o la tierra donde fueron conducidos, dice que cuando ellos tenían sus descansos, los hombres extranjeros de esa tierra decían, cántenos cánticos de júbilo de Dios, de su tierra. Y ellos decían, ¿cómo vamos a cantar cánticos al Señor en tierra extraña? Y colgaban sus arpas ahí en los sauces, es lo que decían, ¿no? Bueno, mucho de ello está escrito en esta época. Y fueron escritos para consolar al pueblo de Dios durante ese periodo del exilio. Y el libro número 4 incluye los Salmos 90 al 106. Y esta sección exalta la monarquía divina y lo contrasta con lo fugaz de los reinos humanos. Habla más acerca del reino de Dios, más que los reinos transitorios, hace un contraste con los reinos transitorios humanos, que son fugaces. Y el último libro, libro 5, incluye los salmos del 107 al 150, y el tema principal de todos esos salmos es la alabanza a Dios. Y termina con una explosión de alabanza en el Salmo 150 que dice, todo lo que respire, ¿cómo dice? Alabe al Señor. Todo lo que respire, alaba al Señor. ¿Está listo para decirlo esta mañana? Ok, yo voy a decir todo lo que respire y ustedes la segunda frase. Todo lo que respire, alabe al Señor. Muy bien. Ok, pasamos al punto 4. Esto nada más es darles nada más esta información de cómo son los tipos o cuáles son los tipos de salmos, ¿verdad? Tenemos estos tipos de salmos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tipos de salmos. Por eso dijimos en la introducción que los salmos son, ¿verdad?, poesías hebreas que tienen diferentes formas literarias. Tienen diferentes formas literarias. Ahorita vamos a ver un poquito más eso. Los salmos de lamentación son muy diferentes a los salmos de acciones de gracias, y así, ¿verdad? Podemos hacer un contraste de eso. Tú tienes un bosquejo. Ahí, si tú traes tu manual, ahí tienes un bosquejo, ¿verdad?, de cómo están estructurados los diferentes tipos de salmos. Tienes muchos escritos ahí en tu manual que tú los puedes usar a manera de devocional. Es decir, que si tú quieres leer salmos de lamentación en tu tiempo devocional, ahí en tu manual vas a encontrar todos los salmos que son en este estilo literario de lamentación. Si quieres tomar los libros de los salmos para dar alabanzas a Dios en la mañana, ¿verdad?, o durante la noche, durante el día, acciones de gracias, toma en tu manual los salmos de acciones de gracias y utilízalo como
una forma en la que puedes hacer un devocional personal. Punto 5. Y aquí entramos a la parte interesante, a la parte más profunda de esta lección. ¿Cómo nos dirigen los salmos a Jesús? ¿Cómo nos dirigen los salmos a Jesús? Y mi manual dice que el mejor comentario que podemos consultar nosotros acerca de los salmos en el Antiguo Testamento es precisamente el Nuevo Testamento. El mejor comentario que nosotros podemos consultar para ver los salmos en el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque muchos autores del Nuevo Testamento hablaron acerca de los salmos y lo aplicaron a Jesús. Entonces, Jesús mismo dijo en Lucas 24:44, cuando se encontró a estos dos discípulos que después de haber visto la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ellos regresaron lamentándose de que el Rey Jesús, que había sido prometido en las Escrituras, el Mesías, había sido crucificado. Ellos regresaron a Emaús. El Señor se les manifiesta en ese camino, los empieza a escuchar, ¿verdad? Hasta que les dice que todo lo que aconteció en su vida tenía que suceder, porque eso es lo que decían las profecías y los salmos. Jesucristo mismo dijo. Entonces, ¿cómo nos dirigen los salmos a Jesús? Bueno, hay salmos que hablan acerca de este papel mesiánico que tuvo Jesucristo. Vamos a ver esos. Como tenemos corto tiempo, no vamos a ver todos. Entonces voy a pedir a mi esposa que lea Salmo 2. No, perdón, Salmo 2 no. Hechos 4, 23, 27. Y vamos a pedirle a Juan que lea Hebreos 1, 5. Como mencionamos hace ratito, el Salmo 2 habla acerca del reino del ungido del Señor, porque se amotinan las gentes, ¿verdad? Y las gentes piensan cosas vanas. Se amontonaron todos los gobernadores de la tierra contra su ungido. Habla del rey que había sido ungido para cumplir esta profesión de rey sobre la nación de Israel, pero también apunta al rey eterno que es Jesucristo. En base a ese Salmo 2, que es un salmo mesiánico, los autores del Nuevo Testamento citaron estos salmos y se los asignaron a Jesucristo como el Mesías. Hechos 4, 23, 27, lo que mi esposa que lo lea entonces, y Juan Hebreos 1, 5. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos clamaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron aún contra el Señor y contra su Cristo. Hasta 27. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra su santo siervo. Ok, ahí vemos que Pedro en su predicación citó el Salmo 2. Citó el Salmo 2, donde el Salmo 2 nos habla de este Mesías que vendría a ser el ungido de Dios, el rey ungido de Dios, que iba a ser instalado para gobernar universalmente y que a los reyes de la tierra los iba a tratar como pedazos de cerámica o de barro, los iba a romper completamente. Pedro hace cita de este salmo en Hechos 4:23. ¿Y tienes la cita, Juan?
porque acuerden los ángeles, dijo Dios mamá, hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré el padre para él y él será hijo para mí. Ok, ese también es parte del Salmo 2. Otro ejemplo más, el Salmo 110. Vamos a pedir a Adolfo que lea Salmo 110, versículo 1 y 2. A Roberto, Mateo 22, del 41 al 45. Y vamos a pedir a Ricardo que lee Hechos 2, 32 al 36. Salmo 110, 1 y 2 dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión su poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Hay algo ahí que dice David en el Salmo 110, que él dice, dijo el Señor a mi Señor, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Eso apunta de que el Señor del cual estaba hablando David, ¿verdad?, era el Cristo, el Mesías por venir, que fue el que cumplió esta profecía, ¿verdad?, de levantarse de la muerte, ascender a los cielos, sentarse a la diestra de Dios para cumplir esa profecía como rey, como sacerdote. En la siguiente cita. Estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta: ¿cuál es la opinión de ustedes sobre Cristo? ¿De quién es hijo? De David. Le contestaron ellos. Jesús les dijo entonces: ¿cómo es que David en el versículo lo llaman Señor, diciendo, mismo Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies? Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es él tu hijo? Nadie lo pudo contestar ni una palabra, ni ninguno. Desde ese día se atrevió a hacer más preguntas a Jesús. Ahí está más claro, ¿no? ¿Cómo es Señor? ¿Cómo es que David le llama Señor siendo su hijo? Está un poquito más claro, ¿no? Jesús mismo citó este Salmo 110. Y Hechos 2, 32 al 36. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo resucitado del Padre, la promesa del Espíritu ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mí, el Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor. Ok, gracias. Entonces, el Salmo 110 es citado por mismo Jesús, el Salmo 110 es citado por los mismos apóstoles, y estos salmos hablan acerca del Rey prometido, el Mesías, del cual habló Dios. Entonces, David nada más como una sombra del verdadero Rey Mesías, que era Jesucristo. Es una manera en la que hablan acerca de Jesús como el Mesías, pero también hablan acerca del sufrimiento de Jesús y hablan también de la vivificación de Jesús. Hay mucho tiempo para leer todas esas citas, pero Jesús cita en Juan 15:25, él dice, me aborrecieron sin causa. Es lo que dice él en vísperas de entrar a Jerusalén para ser crucificado. Él dice, a mí me han aborrecido sin causa. Jesús estaba citando el Salmo 35, 19 y 69, 4. También cuando Jesús dice que antes de llegar al Getsemaní, cuando dice que alzó su rostro para ir a Jerusalén, ¿verdad?
sabía lo que le acontecía, pero dice que su alma estaba completamente angustiada hasta la muerte. Mi alma está completamente angustiada hasta la muerte. Jesús cita de nuevo un salmo, Salmo 63, 4. Y en las últimas palabras que él menciona también en la cruz del Calvario, está citando puros salmos. Jesús cita en la cruz Salmos 31 y 69, cuando él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está citando el Salmo 22:1, ¿verdad? Cuando él dice, el Salmo 69:21, en tu mano encomiendo mi espíritu, tengo sed. Todas estas palabras son salmos que Jesús está citando en la cruz del Calvario. Entonces, son salmos mesiánicos que hablan del sufrimiento de Jesucristo, pero también hay salmos que hablan acerca de su vindicación. Y uno de los apóstoles, que es Pedro, hace referencia de la resurrección de Cristo en Hechos 2:22 al 27, citando el Salmo 16:10. Entonces, Jesús, esta parte es importante. Jesús, mediante su sufrimiento, se identificó con nosotros. Hebreos 2:10-12, vamos a leer esa cita. Hebreos 2:10-12. Vamos a pedirle a David que lea esa cita, Hebreos 2:10-12. Y vamos a pedirle a Chani que lea Salmos 22:22. 10 a 12. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Bien, y el Salmo 22. Hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Muy bien, entonces Jesucristo, ¿verdad? Su vindicación es de que Él, como el Mesías, como el Dios encarnado, mediante su sufrimiento se encarnó con nosotros, para identificarse con nosotros. Y la obra en la cruz del Calvario sigue obrando, trayendo, como dice, alabaré al Señor en medio de mis hermanos. Nos ha introducido al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces es algo que Él sigue vindicándose todos los días, trayendo gente a Dios, y esta gente que trae a Dios, Él los llama sus hermanos, que somos nosotros. Entonces aquí el manual dice, fíjate, te voy a leer esta parte, dice: las experiencias y palabras del salmista son puestas en la boca y en la vida de Jesús. Podríamos ver muchos más ejemplos. Recuerda la cita de Camilo: los salmos son una anatomía de todas las partes del alma. Todas las emociones que sentimos a lo largo de la vida podemos encontrarlas en los salmos, y muchas de ellas fueron escritas para ser vocalizadas no solo por nosotros, sino más directamente por Jesús. Y el último punto, ya para terminar a tiempo: ¿cómo leemos los salmos los cristianos? ¿Cómo leemos los salmos los cristianos? Ahí en tu manual tienes 3 respuestas. La primera es siendo sensibles según el tipo del salmo y el significado original de este salmo. Así los podemos leer: siendo sensibles según el tipo del salmo y el significado original en el Antiguo
Testamento. Hemos tocado mucho el Salmo 2, que es un salmo mesiánico, que habla del reino del ungido de Jehová, ¿verdad? Hemos hablado del Salmo 3, creo también, que es un salmo de lamentación, y el Salmo 51, que es de confesión. Entonces, ¿cómo leemos nosotros estos salmos? Obviamente, muy diferentes. Muy diferentes. Es muy diferente un salmo mesiánico a un salmo de lamentación o un salmo de confesión y arrepentimiento, pidiendo misericordia como el rey David. De esa manera los podemos leer. 2. Aplicándolos al hombre perfecto y temeroso que es Jesús. Aplicándolo al hombre perfecto y temeroso de Dios, el Mesías. Ahí le puse esa frasecita que dice: Jesús al encarnarse entró en el mundo de nuestras tentaciones, pruebas y miserias. Entonces, al leer los salmos, lo que hacemos es aplicarlos directamente a la persona de Jesucristo. De esta manera los tenemos que leer. Dice mi manual: cuando el Hijo de Dios se hizo hombre y se hizo carne, entró en el mundo de nuestras tentaciones, pruebas y miserias. Cuando nos dirigimos a las palabras de los salmos, las leemos como las mismas palabras de Cristo. Su humanidad repentinamente cobra vida para nosotros. Nuestro Señor se sometió al yugo de nuestra carne para redimirnos. Y ahí puse varios puntos que tiene mi manual acerca de Jesús al encarnarse, todo lo que él enfrentó. Jesús conocía las heridas de la traición y el abandono. Eso lo encontramos en el Salmo 38:11. Jesús conocía el temor y la soledad que nos llevan a buscar a Dios en busca de ayuda. Jesús, frente a un gran sufrimiento, conoció la tentación del lugar de Dios. Jesús, frente a un gran sufrimiento, conoció la tentación del lugar de Dios. Entonces, también lo podemos leer aplicándonos a nosotros mismos a través del Mesías. Ya esto es el final. Dice: los salmos son un modelo de oración para nosotros, son el regalo perfecto de Dios para obtener acceso a su presencia por medio de nuestro mediador Jesucristo. Quiero leerte antes de terminar algo que está aquí en el manual. Él experimentó absolutamente toda y cada una de las cosas que enfrentamos nosotros, como dijimos al inicio. Todos los sentimientos y emociones del sufrimiento humano, todos esos los experimentó Jesucristo al encarnarse. Termino con esto. Dice el libro de los Salmos, nos recuerda que existe un hombre que vivió por nosotros la vida que deberíamos vivir. Vive un hombre que amaba estar continuamente en los tribunales del Señor, a diferencia de mí. Vive un hombre que conoce toda la gama de sufrimientos humanos mejor que yo. Vive un hombre cuyos sufrimientos eran totalmente inmerecidos, a diferencia del mío. Él es mi gran Redentor Jesús, que no solo murió en mi lugar, sino que también vivió en mi lugar. Entonces, de esta manera es la que podemos nosotros como creyentes leer los salmos, aplicándolos a Jesucristo, que es el que realmente vivió en carne propia toda y cada una de estas vivencias como ser humano como nosotros. Y podemos encontrar entonces en los salmos una fuente de consuelo, una fuente en la que podemos una y otra vez acercarnos para encontrar todo lo que Dios ofrece a través de este libro, ¿verdad? Que está hermoso.
y cantarle, adorarle, bendecirle, honrarle, todo lo que Él es merecedor de que nosotros hagamos, porque nos ha dejado ahí, ¿verdad?, en el libro de los Salmos, experiencias de hombres que pasaron por lo que pasamos nosotros, ¿verdad? No, quizás no con la misma intensidad, pero ahí están. Vamos a orar un momento, hermanos, para terminar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, te damos gracias. Gracias por este libro de los Salmos, que para nosotros, Señor, seguramente para muchos de nosotros ha sido un consuelo, ha sido una fuente en la que hemos encontrado la gracia tuya, Señor. No solamente vemos los ejemplos de las personas que aparecen en estos salmos, sufriendo,